En los últimos días se han conocido las cifras acumuladas de la inflación. No importa el rango de tiempo, porque en el último mes o si contamos los últimos 12 meses, y esas cifras han superado todos los pronósticos que tenía el gobierno y que tenían los especialistas. Esa cifra de inflación obviamente que ha preocupado, ha provocado una alza en los precios, sobre todo en muchos artículos de primera necesidad. Y para charlar de eso y unas cuantas cosas más recibimos al senador Mario Vergara. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Mario, se habla también del tema inflación importada, porque este fenómeno, vale la aclaración, no es solamente exclusivo del Uruguay. ¿En cuánto incide esa inflación importada, llamémosle así? No, sí, sin duda, Uruguay es un país pequeño, siempre está expuesto a lo que pasa en el mundo, ¿no? Para bien o para mal, hay procesos que nos arrastran siempre. Y efectivamente hay un componente de inflación importada, bueno, todo lo que ha pasado con el precio del petróleo y otros rubros, por razones un poco más estructurales, pero también por mucha cosa circunstancial, incluida la invasión rusa a Ucrania. Pero hay que entender también que la inflación en Uruguay se viene acelerando desde mayo del año pasado, o sea, hace casi un año. Bastante antes de que comenzara la guerra. Ahí está. Entonces, sin duda el empuje más fuerte se ha dado en los últimos meses y además se ha dado, como bien decías tú, en productos de la canasta básica. Porque la inflación es un promedio, ¿no?, de muchos precios que reflejan la canasta de consumo de la gente, pero no todo el mundo tiene la misma canasta, ¿verdad? La gente con menos disponibilidad o más vulnerable concentra mucho más en los alimentos y eventualmente rubros de higiene. Y esos son los rubros que más han subido, ¿no? Los alimentos, hablamos de una inflación del entorno del 9 y algo, 9,4%, pero hay cosas que han subido un 25, un 30%. Y bueno, hay parte de ese componente que sí está determinado por lo que pasa en el mundo. También hay procesos internos, porque a veces suben las cosas de un día para el otro en rubros que vos decís, wow, y esto no sabía que Rusia y Ucrania incidían tanto en la economía uruguaya, ¿no? Hay componentes de especulación. Lo que está claro es que para la gente los precios están cada vez más altos, sin duda. Lo que antes se compraba, un pedido valía tanto, ahora vale un 20-30% más a las risas. Y bueno, eso no es una novedad en Uruguay. O sea, nosotros hemos tenido en la última etapa también inflaciones de este orden. Pero hay dos diferencias que creo que es lo que hay que marcar. Primero, una cosa es la inflación de la perspectiva de las variables macroeconómicas, que hay que mantenerla bajo un cierto nivel, de manera ordenada, previsible sobre todo, para que no afecte las decisiones económicas. Otra es los precios en concreto de la gente, ¿no? Y ahí es donde marcamos una diferencia. Pero además lo otro es el tema de que no es solo que estos procesos se den, porque ya se han dado en otros momentos. Es qué se hace frente a esto y en qué contexto se dan. El contexto es bien distinto a lo que pasó con inflaciones de este nivel hace unos años, porque en aquel momento el aumento de precios, que sí se trataba de controlar por la preocupación macroeconómica, se daba en un contexto donde los ingresos de la gente aumentaban. Aumentaba el salario, aumentaban las pasividades en términos reales, o sea, por encima de la inflación. Por más que la inflación fuera un poco más alta, los salarios subían más. Por lo tanto, ahí la preocupación era sobre todo macroeconómica, pero en términos de la capacidad de compra de la gente y de bienestar de la gente estábamos mejor. Ahora, este aumento de precios se da en el contexto exactamente inverso. Hace 2 años que los salarios vienen cayendo, que las pasividades reales vienen cayendo atrás de los salarios, que no hay un horizonte de recuperación. Ya está claro que 2022, a no ser que se tomen medidas específicas, excepcionales, va a ser otro año de pérdida salarial. Y bueno, en ese contexto donde los ingresos de las familias están cayendo, que venga esta subida de precios, obviamente es muchísimo más preocupante. Cuando decís ahora, por ejemplo, de la recuperación salarial,
anunciada por el gobierno que iba a comenzar por lo menos en este año 2022. Ahora las últimas declaraciones del ministro de Trabajo ponen en duda esa afirmación. ¿Es exactamente, estamos hablando de una recuperación de verdad o lo que se perdió, no se recupera más? Lo que se perdió, pero tampoco va a ser este año. Con estos niveles de inflación no hay forma, a no ser que se instale una nueva instancia de Consejo de Salarios o que haya alguna modificación en las decisiones de los salarios públicos. Yo creo que no hay duda de que este año va a ser también un año de pérdida salarial y esto que tú decís rige incluso para la promesa, una de las tantas que se vienen incumpliendo, que no se iban a bajar los salarios y se han bajado, del gobierno, que es decir, bueno, el punto de inicio va a estar bajando, pero en 2024 lo vamos a recuperar. Bueno, vienen mal con eso, ¿no? Pero aún suponiendo que sobre el 2024, no sé, en el camino de cara al proceso electoral, el salario real vuelva al nivel inicial, cosa que no está garantizado, todo lo que se perdió en el medio se perdió. O sea, no hay una recuperación salarial. Es la vuelta al nivel inicial después de 4 o 5 años de pérdida salarial que no se recupera. ¿Cómo se hace para aumentar los salarios, pero sin que eso afecte la inflación y que en definitiva los salarios sigan corriendo como hasta ahora detrás de la inflación? Más que el cómo hacer para adelante, nosotros podemos poner un poco sobre la mesa lo que se hizo. En los gobiernos de frente hubo 15 años donde la inflación osciló, llegó a niveles casi dos dígitos. Sí, pero en los 15 años hubo un aumento salarial de más de un 50% en términos reales, atrás de los salarios por lo que dice la Constitución. Vienen las pasividades, ¿no? Lógico. Las jubilaciones y las pensiones en términos reales también subieron 50-60%. Por lo tanto, es factible hacerlo, ¿no? Por supuesto, es en una dinámica productiva determinada. Uno puede entender que haya una cuestión circunstancial que un poco altere ese proceso. Pero, por eso decía hoy, no es solamente que eso se dé, porque Uruguay, país chiquito, expuesto al mundo, pueden pasar cosas, sino cómo lo enfrentamos. Y es donde sí tenemos sensibilidades bien distintas con el gobierno. A las cosas circunstanciales, el Estado tiene un rol importante, hay que poner recursos, hay que sostener situaciones, porque después es más caro recomponer. Si vos dejás caer en la pobreza, en peores condiciones de bienestar a las familias, después levantar esa situación, sacar a la gente de la pobreza, que es un poco feo decirlo así, pero bueno, se entiende, es mucho más costoso que tratar de sostener la situación cuando la situación es circunstancial. Y da toda la impresión de que lo que estamos viviendo hoy en el mundo no va a durar para toda la vida, ¿no? Es circunstancial. Entonces, sin duda, ya pasó con la pandemia, ¿no? Fue la discusión que tuvimos durante 2 años con el gobierno, que el gobierno tenía que volcar más recursos para evitar que cerraran empresas, para evitar que se perdiera más empleo, para que la recuperación económica viniera antes y más potente, y para que decenas de miles de familias no se cayeran en la pobreza. El gobierno optó por ahorrar, entre comillas, porque ahorró mal, en el sentido de que debió ayudar más, incluso sin cuestionar sus propias metas. Eso es lo curioso, porque a veces la discusión es decir, ustedes siempre dicen gasten más para ayudar a la gente que más necesita, ¿no? ¿Y de dónde va a salir el dinero y todo lo demás? Esa discusión está saldada porque ellos sobrecumplen sus propias metas. Ellos el año pasado podían haber volcado $300 millones, que es un dineral para ayudar a las familias más necesitadas, sin incumplir sus propias metas, o sea, en sus propias previsiones de gasto, de deuda, de ingresos. O sea, con tus propias metas, con tu propia visión del gasto público, hubieras podido ayudar mucho más. Ahora hay medidas para tomar que siempre transitoriamente implican un sacrificio fiscal, o sea, un costo para el Estado. Sí, claro. Uno es ayudar a bajar los precios por la vía de bajar impuestos, ¿no? El IVA, básicamente. Sí, esto es lo que se está dando en los últimos días, digamos. Mira, el gobierno mandó primero un proyecto que era una risa, la verdad, vamos a decirlo con todas las letras, un saludo a la bandera. Bajaba por un mes
el del IVA asado. del asado de tira. Asado de tira que no está en la canasta de los sectores más pobres, vamos a entendernos. Un mes, un solo producto que además los propios, por ejemplo, el propio presidente de INAI dijo, vendemos más barato el asado de tira, pero lo que hacemos es cortarle la punta al asado. Onda, te vendo asado de menor calidad. O sea que ni siquiera el beneficio le llegaba al consumidor. ¿Cuánto había de renuncia fiscal en esa medida? Se hablaba de que era poco más de $1 millón. O sea, con ese monto, imposible tener un impacto. Después viene un segundo proyecto donde se baja el IVA por un mes, a los panes y las pastas, los fideos. La harina. También, 4 o 5 productos. Obviamente esas cosas no mueven la aguja, ¿no? A nivel de la Comisión de Hacienda votamos por unanimidad. Nosotros ya en la argumentación de estas cosas, que obviamente las votamos a favor, porque cualquier monedita sirve, por minúscula que sea, ya argumentábamos que tiene que haber un plan más general y un paquete de renuncia de IVA a más productos de la canasta básica. En la Comisión de Hacienda, Cabildo Abierto presenta una propuesta que en la jerga se le dice minuta de comunicación, que es como una nota que le mandás al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo mande el proyecto de ley con estas exoneraciones de IVA a 19 productos de la canasta básica, que es una cosa más de... y por 6 meses, no por uno. O sea, es un planteo bien distinto de la política que el gobierno venía siguiendo. Nosotros en la discusión de la Comisión de Hacienda, y afortunadamente fue apoyado por todo el mundo, incorporamos el hecho de que esa renuncia se canalice por la utilización de medios electrónicos, que te devuelvan el IVA en la tarjeta, para garantizar que el beneficio tributario le llegue a la gente. Y no queda por el camino. Y no quede por el camino como claramente queda en el caso del asado de tira. Esas medidas para tratar de ayudar a bajar un poco los precios, bueno, son paliativos, ¿no? Son aspirinas pequeñas para una situación, pero la gente que más lo necesita lo valora. Vamos a ver qué hace el gobierno ahora con esto. Y después está el otro lado que tú también mencionabas. Estamos viendo este aumento de precios en un contexto de caída de salarios y de caída de jubilaciones y de caída de ingresos de la gente. Bueno, ahí también lo que nosotros planteamos es, bueno, también hay que tomar medidas en ayudar al ingreso de la gente, a través de las tarjetas de Uruguay Social, a través de las asignaciones familiares, dar un plus por 6 meses para ayudar a la gente más vulnerable y ver medidas en materia salarial, a ver si es factible dar algún aumento extraordinario, alguna instancia de negociación en sectores donde, acá está cayendo el salario de manera generalizada. Sin embargo, hay sectores de la economía que le fue muy bien en estos 2 años. Sí. Porque están volando. Los sectores de exportación están volando. Bueno, pues hasta en esos sectores que están volando, las exportaciones, las ventas, la producción, las ganancias, hasta en esos sectores el salario está cayendo. Bueno, hay cosas que se pueden hacer desde el sector público y desde el sector privado, pero claro, en el sector privado se van a poder dar en la medida que el gobierno dé los mensajes correctos. Entonces hay una propuesta incluso de Ciudadanos, ¿no? Del Partido Colorado, que también va en esta dirección, con lo cual creo que el sistema político está mostrando la sensibilidad. Bueno, ahora es hora que el gobierno la muestre con hechos. En esta semana se habla de una reunión entre el presidente de la República y la vicepresidenta, probablemente para precisamente enviar algún tipo de mensaje o de propuesta al Poder Legislativo. Mario, te cambio de tema, vayamos al tema Puerto de Montevideo. ¿En qué está todo eso? Hay muchas cosas alrededor de esto, incluso en los últimos días se ha conocido la posibilidad de un juicio por parte de Montecón hacia el Estado. Ahí está. Contanos un poco. Hay que recordar que acá lo que hubo fue un acuerdo entre el gobierno y una empresa, que es Caton Nací, la empresa belga, un acuerdo inconstitucional, un acuerdo ilegal, un acuerdo que violentó todos los procedimientos habidos y por haber, en donde esencialmente se le entrega un monopolio para la actividad de contenedores, ¿no? De subir y bajar contenedores de los barcos, que es la principal actividad rentable del puerto, por 60 años. Es una grosería de acuerdo, además de inconstitucionalidad, una grosería en la sustancia, perjudicial para el país.
Obviamente esa actividad hoy la estaba haciendo esta empresa y también esta otra empresa Montecom, a la cual va a quedar totalmente desplazada. Y bueno, ahí viene un poco la razón de que Montecom diga, bueno, pará, me está sacando del negocio de manera arbitraria, apelo a los acuerdos de protección de inversiones con Chile y Canadá, porque Montecom tiene accionistas chilenos y canadienses, y bueno, hacer el reclamo correspondiente. Es algo, era totalmente previsible esto, ¿no? Había estado anunciado, anticipado, previsible. En el camino, en todo el proceso político y jurídico y económico, quedó claro que acá hubo delitos, se incurrían delitos de parte del Ministerio de Transporte del momento, de parte de la Administración Nacional de Puertos, de los jerarcas, incurrieron en delitos por la forma en que se da este monopolio. Y se da de manera, es lo que llevó a los senadores del Frente Amplio a hacer la denuncia en la órbita penal, ¿verdad? Que involucra al ex ministro de Transporte, actual ministro del Interior, Heber, involucra al presidente del puerto, involucra al prosecretario de la Presidencia, porque toda esa decisión de aprobar ese acuerdo con todas esas características se hizo sin un solo informe de ningún estamento del Estado, ni del puerto, ni de transporte, ni de presidencia. Informes ni jurídicos, ni técnicos, ni económicos. O sea, es como decir, a ver, mira, acá esta empresa se queja de que no le cumplen algo, cosa que tampoco era real, no era cierto. Ya estaba eso aclarado por decisiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y nos propone este acuerdo que es que le demos el monopolio 60 años, gratis. Y si no, le hacemos un juicio. Sí, pero un juicio que no tenía soporte, pues ya estaba sustanciado en decisiones del Tribunal de lo Contencioso, que había ya tenido amenazas de esto en gobiernos anteriores y pasó, digamos. Bueno, pero lo que dice la empresa, a mí me incumplieron, así que ahora quiero este acuerdo que me den el monopolio 60 años, con todos otros chirimbolos de mejora. Y el gobierno lo que hace es, a ver el acuerdo, bueno, firmamos, aprobamos y firmamos. No le pidieron un informe jurídico a nadie, no le pidieron un informe económico a nadie, no le pidieron un informe técnico a nadie. Eso es un monumento al abuso de funciones. Un jerarca no puede tomar decisiones de esa manera. En el Estado se piden informes hasta para comprar lapiceras, pero para entregar un monopolio en el puerto no, es realmente inconcebible. Nosotros hicimos, tú me preguntabas en qué está, además de este anuncio de Montecom de activar los acuerdos con Chile y Canadá, a nivel judicial nosotros presentamos una denuncia penal contra los jerarcas, y bueno, tengo entendido que ya a partir de mañana el fiscal encargado del caso está comenzando a citar partes involucradas, a Catón Nací, en fin, a otras, que bueno, creo que vamos a desfilar todos por la Fiscalía. Nosotros tuvimos ya una reunión con el fiscal dando nuestra perspectiva global del tema. Va a haber un desfile de las partes involucradas y después de los jerarcas en la Fiscalía. El fiscal tiene que definir si la denuncia tiene sustento, y en la medida que así lo haga, y nosotros realmente estamos convencidos que lo tiene que pasar el tema a la justicia penal. Perfecto, bueno, estaremos siguiendo muy de cerca todo este tema. Mario Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos.